Continuamos con más información y tenemos que regresar al Ecuador porque continúa el conteo de votos después de lo que fue estas elecciones presidenciales del día de ayer, donde vamos a balotaje en Ecuador entre Luisa González, Daniel Noboa, Luisa González el próximo 13 de abril. César. ¿Cómo estás, Maga? Sí, se están disputando voto a voto no solo la posibilidad de ganar esta primera vuelta, aunque sea por escasos votos. Recordemos que hay inconsistencias. En este momento tenemos de la actualización última que Daniel Noboa está con el 44.26% y Luisa González con el 43.84%, pero eso no es todo. También está en disputa quién va a liderar la próxima Asamblea Nacional, Maga, y por ello es que tú ves movimiento a mis espaldas. Está en este momento a punto de comenzar el tema de la revisión de las impugnaciones, de las actas con inconsistencias, es decir, cuáles han tenido algún problema y que cada agrupación política podía presentar sus respectivos reclamos. Van a contar y hay un curul. Lo importante que es poder tener ese espacio para cada una de las agrupaciones que está en disputa. Vamos a revisar en este momento cómo queda configurado virtualmente la Asamblea Nacional, a la espera, como refiero, de definir cuál será ese curul que falte. Como ustedes ven, está en lila. El movimiento ADN alcanzaría virtualmente 66 curules frente a 64 escaños que tendría la Revolución Ciudadana. El propio ADN ha señalado que ellos tienen 65, pero están peleando por uno aquí en Pichincha, que correspondería a una de las candidatas, Giovanna Uvidia, quien está presente aquí justamente a la espera de ver si se define o no y termina ganando ese escaño. ¿Cuántos votos se necesitan para una mayoría simple? Que quiere decir que con eso puedes aprobar leyes en la Asamblea Nacional. Son 76. Ninguno de las dos fuerzas políticas va a tener esos 76 votos, por lo cual será importante las alianzas que se puedan dar en materia legislativa. En el caso de Pachacuti, que en este caso vendría a tener 9 curules, y también los 4 que, a pesar de significar la sepultura del Partido Social Cristiano en estas elecciones, será una bisagra importante para ver si se logra obtener esa mayoría simple. Por otra parte, también está la polémica y el escenario que se puede generar, Maga, ya que ADN, de convertirse en la primera minoría de la Asamblea Nacional, eso significaría que puede llegar a tener la presidencia de la Asamblea Nacional. No es que esto ya es un caso sentenciado, sino que normalmente a la primera fuerza política de un parlamento le correspondería acceder a esa presidencia siempre y cuando haya un acuerdo prelegislativo, es decir, que se alcancen los votos. Esto puede darse en un escenario en el cual la madre del presidente, Anabela Asim, puede llegar a ser presidenta de la Asamblea, lo cual sería bastante particular en una democracia republicana presidencialista, el tener a un presidente y a su madre en la Asamblea Nacional. Obvio, y aparte también cómo podría llegar a impactar esto, ¿no? Con lo que tiene que ver votaciones de leyes, distintos cambios en la Asamblea y también para el país, teniendo a la madre del presidente como encabezando el Parlamento. Así es, Maga, revisemos en vivo, si te parece, cómo está el tema de los asambleístas nacionales, los porcentajes. Vamos a la página del Consejo Nacional Electoral, en donde se observa que con un 52% está ADN también al frente, mientras que la Revolución Ciudadana tiene un 41.13% respecto a los asambleístas nacionales. Recordemos que en esta oportunidad se incrementó el número de asambleístas en el Ecuador porque subimos en densidad poblacional. Ahora somos 18 millones de ecuatorianos, tendremos 151 asambleístas, Maga, acá en el Ecuador. Sobre esta disputa que se está produciendo y peleando voto a voto, hace pocos minutos tuvimos en exclusiva acceso a varios de los candidatos de ADN, entre ellos quien ya es un virtual ganador, Esteban Torres, estará en el Parlamento ecuatoriano. Él también fue
ex viceministro de Gobernabilidad durante este propio periodo del presidente Daniel Noboa, acompañado de Diana Jacome, también otra de las que ya tendremos en la Asamblea Nacional, Inés Alarcón, quien también forma parte de los rostros más visibles de un ADN que hoy se muestra fuerte. ¿Qué te parece si escuchamos las principales ideas que nos brindaron aquí hace pocos minutos? Bien. Esteban, muy buenas tardes. Te está viendo toda Latinoamérica. ¿Cuál es la postura de ADN en este momento en donde sabemos que se está disputando cada una de las curules en una asamblea que probablemente esté dividida en dos prácticamente? Bueno, lo primero es dar las gracias a los ecuatorianos por esa votación mayoritaria para el presidente de la República, para ADN. Un agradecimiento especial también a la provincia de Pichincha, porque estamos en el centro de cómputo de Pichincha. Realmente estamos muy agradecidos. Esto nos compromete para esta segunda parte de la batalla, que será esta segunda vuelta. Y estamos aquí vigilantes del voto, no solo del presidente de la República, sino también de los asambleístas provinciales, en este caso de Pichincha, porque sí hemos detectado y nos han informado varias inconsistencias y por eso hay que defender el voto popular. Así que más allá de esta victoria importante que se ha tenido, cada curul importa porque el voto de cada ciudadano pesa y por eso estamos aquí. Dentro de lo que ustedes han contabilizado, ¿cuántas curules tendría ADN? Bueno, estamos sobrepasando las 65 curules, pero por supuesto, hasta que no se cierre el 100% del conteo de votos, no sabemos con exactitud cuántas están. Lo que sí les podemos decir es que en Pichincha sabemos cuántas curules se han ganado y por eso estamos aquí vigilantes de que se cuente el voto de la gente y que no haya ningún tipo de inconsistencia y peor aún de fraude, ¿no? Vamos también a conversar con Diana Jacome, que es candidata a la Asamblea Nacional. ADN cambia en este momento la realidad que tenía en las anteriores elecciones, convirtiéndose quizás en la primera minoría en la Asamblea Nacional con capacidad de tener la aprobación de proyectos importantes. En ese sentido, ¿a qué atribuyes el hecho de esta contundente victoria en la Asamblea? Bueno, muchísimas gracias y a todo el país, al Ecuador entero por su respaldo con el presidente Daniel Noboa y con cada uno de nosotros. Esto ha sido una batalla en contra de la corrupción, de las mafias que aún intentan quedarse en el país, pero vamos a defenderlo y aquí estamos luchando por ello y como tú bien lo has dicho, somos la mayoría en la Asamblea Nacional y eso implica, por supuesto, es el resultado del gran trabajo que ha hecho el presidente Daniel Noboa durante un año en el que se ha demostrado todo lo que se puede hacer y lo que otros dejaron de hacer. Y aquí vamos a estar firmes, responsables con ese voto, coherentes con esa confianza que nos ha dado el Ecuador a cada uno de nosotros. Vamos a seguir luchando, somos la primera fuerza política en la Asamblea Nacional y eso nos llena de orgullo, porque hemos sido liderados por un presidente que ha demostrado trabajo, ha demostrado esfuerzo y valentía al enfrentarse a la vieja política, a la mafia que aún intenta arrebatar la tranquilidad del Ecuador. Mira, esta ganancia dentro de la Asamblea Nacional, este triunfo en la Asamblea Nacional de ADN es maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Porque esto permitirá trabajar por los ecuatorianos, no por banderas políticas, no por tratar de negociar votos como estuvieron acostumbrados o por tratar de liberar a aquellos que se encuentran condenados o aquellos que se encuentran prófugos. Hay que dejar claro esto. La Asamblea Nacional hoy cambia, tiene un rumbo totalmente distinto con personas honestas que van a trabajar por los ecuatorianos y eso precisamente nos alienta a nosotros a seguir adelante, a luchar. Aún las cosas tienen que darse con los resultados de voto a voto que se siguen contabilizando, pero estamos muy agradecidos con todo el Ecuador por el respaldo que nos han dado y bueno, vamos a ser coherentes con el Ecuador entero, trabajando, luchando por ellos, no permitir que la corrupción vuelva al país disfrazado de banderas que lo único que pretenden es seguir destrozando al Ecuador. Okay. Decía la primera minoría porque se necesita una mayoría simple para poder aprobar leyes, es decir, 76 votos. ¿Hay posibilidades de alianzas? ¿Van a conversar con algunos otros movimientos que no salieron favorecidos? Bueno, es importante que ustedes sepan que vamos a seguir luchando. Lo principal, lo importante aquí es el país. Nosotros hoy somos la primera fuerza política y eso es lo que nos da esa validez de continuar, de seguir en esta lucha de un país totalmente distinto. César, lo importante es que el Ecuador se dé cuenta que aquí estamos gente honesta, que aquí estamos gente que queremos trabajar por el Ecuador y hemos demostrado a través de todo este año trabajo. Eso es lo que quiere el país, no más shows,
no más circos en la Asamblea Nacional, no más juicios políticos para desestabilizar a un gobierno que se ha enfrentado a las mafias, y vamos a luchar de frente, porque aquí estamos para defender al Ecuador de la vieja política, que eso les quede claro. Vamos acá con Inés Alarcón, también importante para la reelección. Usted que tuvo que lidiar con una asamblea en desventaja, en esta oportunidad, al superar los 65 asambleístas, ¿cuál será la primera línea u hoja de ruta que tendrá esa nueva asamblea? ¿Qué leyes serán prioritarias en el caso de que el presidente sea reelegido? Bueno, en realidad este triunfo es un triunfo de los ecuatorianos a tener una hoja de ruta clara que ya la ha venido marcando el presidente de la República, que es únicamente a beneficio de los ecuatorianos. Una hoja de ruta en donde hay prioridades y dentro de ellas está la seguridad, está la educación, está la salud, y él ya lo ha venido presentando dentro de sus urgentes económicas, y es importante esta mayoría legislativa porque no van a trabar el trabajo del gobierno nacional, sino lo que vienen es a facilitar, a darle más ideas en mesas legislativas, en comisiones, en donde no van a trabar el gran trabajo que ha venido haciendo el presidente de la República. Cierro, solamente estaban preguntándote, el gobierno esperaba ganar en una primera vuelta, eso no fue posible. ¿Cómo estará caracterizada esa segunda vuelta? ¿Cómo se van a preparar para poder hacer esto que le preguntaba a Diana? Alianzas políticas que puedan sumar votos, además que hubo un voto nulo que superó el 6%, y que importante también será captar esos votos que no se depositaron en la atomización que hubo por tener tantos candidatos que no llegaron ni siquiera al 1%. Bueno, con la humildad del caso, pero con la firmeza que nos ha caracterizado, porque esta será la segunda etapa del partido. Estoy seguro que el presidente Noboa va a ganar la presidencia de la República, y por eso, desde el día de hoy, empezamos esta campaña, este trabajo para lograrlo. Con la cercanía a la gente, siendo, como dijo Diana, honestos en nuestra gestión, que es nuestra carta de presentación, y por supuesto, abriendo los brazos a todos aquellos que se quieran sumar a este proyecto, reconociendo quizás errores en algunos casos, pero sin ceder ni un solo milímetro en aquellas grandes victorias que se ha conseguido este año. Así que lo vemos con esperanza, y por eso cuidamos la voluntad popular. Y por eso hacemos un llamado también a la militancia, a todos los partidarios, a estar vigilantes hasta que se cierre cada una de las mesas, y posteriormente, si hay inconsistencias, de estar pendientes de aquellas impugnaciones, porque no vamos a permitir que ni una sola curul votada por el pueblo ecuatoriano sea arrebatada de nadie. Bueno, César, ahí lo escuchábamos a Esteban Torres, al candidato para la Asamblea de ADN, ¿no? Hablando acerca de lo que tiene que hacer Noboa para este próximo balotaje, cuáles van a ser las batallas de ADN, y también esta carta de presentación, la honestidad, como recién marcaba. Sí, hay muchas cosas que tendrán que corregirse, y sobre todo alianzas que trazarse, sobre todo en una Asamblea Nacional, como te decía, que será sumamente interesante ver cómo va a operar, con dos polos totalmente distintos. Incluso vamos a ver cómo será esa primera sesión de la Asamblea Nacional, en donde tendrán que elegirse autoridades y en donde habrá que llegar a un consenso, y seguramente cada dignidad, cada vocalía y sobre todo la repartición de las distintas comisiones se la van a arrancar cada una de las agrupaciones políticas que están en contienda. Por otra parte, recuerda el número mágico, 76 para una mayoría simple. ¿A cuál le queda más cerca aproximarse ese número? Eso dependerá de la capacidad política y de gestión, porque por ejemplo, si consideramos que la Revolución Ciudadana tendría 64 votos, si sumas los 9 que tiene Pachacutic más los 4 del Partido Social Cristiano, que ha venido votando con la Revolución Ciudadana, ahí alcanzaría los 77. Pero en el caso de que se registrase alguna discordancia con el Partido Social Cristiano, que a veces está de un lado, a veces del otro, pues ahí se perdería esa mayoría. En el caso del oficialismo, 76 asambleístas, en el caso de que llegue a consumarse con una alianza con el Partido Social Cristiano, se aproximaría, pero si no cuenta con los de Pachacutic, no logra esa mayoría simple. César, ¿y qué podría pasar entonces si se unen estas dos fuerzas, no? Luisa González, Revolución Ciudadana, con la fuerza de Leónidas Issa, para obtener esta mayoría simple.
Bueno, ahí estarían en mucha ventaja para poder primero hacer oposición desde la Asamblea Nacional, y en el caso de que Luisa González llegue a ser presidenta también tendría una importante ventana para poder pasar leyes, y lo que había mencionado antes de una salida con Darío, el presidente se quedaría con un cuchillo sin filo, es decir, una fuerza política, un músculo muy superior al que tenía, que seguramente dará guerra en la Asamblea, pero sin la posibilidad de por sí solo hacer lo que el correísmo hacía hace 10 años, la denominada aplanadora, que toda ley que era enviada se aprobaba de manera inmediata. Esto es lo que buscaba el presidente de la República. Sin embargo, pues se está peleando, como refiero, cada curul. Te muestro un poquito aquí, nada más. Mira, todas las personas que están acá están preparadas para poder comenzar con este proceso de revisión de las inconsistencias que puedan tener las papeletas. Hay varios veedores de cada partido que se encuentran presentes acá y públicamente van a proceder a traer nuevamente las papeletas, abrir las actas y contabilizar si se registró algún error en la sumatoria, si es que alguien no hizo correctamente el trabajo, y esto permitirá aclarar esta disputa que hay sobre una de las curules, que gira sobre todo en torno a la posibilidad de que Giovanna Uvidia pueda ser ese asambleísta número 66 que aspira a tener ADN en la Asamblea Nacional, por lo cual esto va a tener una larga noche de contabilizar, y también está produciéndose en cada provincia, por cierto, lo que ustedes están viendo en este momento en imágenes. Así transcurre la jornada electoral acá, que todavía está larga. Bueno, números calientes, estamos todavía muy latente todo el tema de las votaciones, continúan los conteos voto a voto, el minuto a minuto, así que vamos a estar con toda esta jornada a ver lo que está pasando con estos votos y lo que va a suceder entonces con la Asamblea, cómo va a quedar y también qué va a suceder el próximo 13 de abril. Así es. Ya regresamos.